Buenas noches, mis amados hermanos, bendiciones, familias, a todos. Bienvenidos a su programa Conociendo la Verdad. Quien les habla, Harley Jiménez, y qué bueno estar con ustedes una vez más en su programa Conociendo la Verdad. Gracias a todos por esta oportunidad y como siempre, todas las semanas compartiendo un mensaje de parte de Dios. Hoy quiero compartir el tema Ten en cuenta a Dios. Ten en cuenta a Dios. Y nos vamos a apoyar en Romanos capítulo 1, versículo 28 hasta el 32, que dice la palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Muchas veces nosotros, y efectivamente es así, Dios es amor, entendemos que Dios es amor, y efectivamente es así, pero se nos olvida otra parte, que Dios también es fuego consumidor, y es un Dios justo, o sea, es un juez, que también lanzará juicio contra aquellos que no quisieron tenerlo en cuenta. Y aquí estamos viendo eso. Esta palabra nos enseña que aquellos que decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a su maldad y a su prevaricación, a todo lo que ellos quieren, a todo lo que ellos quieren, porque al final del día lo que prefieren esas personas es seguir su propia maldad y no tener la humildad de reconocer a Dios y pedirle perdón por sus pecados. Es lo que entiendo sinceramente. Y por eso Dios los entrega a su maldad. Se nos olvida que Dios es un Dios que castiga también. La Biblia habla de que Dios disciplina como al mismo tiempo castiga. La Biblia habla de que Dios castigó al pueblo de Israel haciéndolo caminar 40 años en el desierto. Muchos dicen que no, pero la Biblia literal dice que castigó al pueblo de Israel. Y Dios castiga. Dios castiga. Lógicamente, Él de allí saca, quiere mejorarnos, pero el pueblo de Israel, por ejemplo, fue uno de los que nunca quiso tener, prácticamente no tuvo en cuenta a Dios por ciertos momentos, pero no lo tuvo en cuenta siempre, permanentemente. Y consecuencias venían. Y hoy quiero traer esta palabra a tu corazón, porque en estos tiempos, y bueno, como le digo, a través de la historia, se mueve una desaprobación a las cosas de Dios. Y aún en el mismo pueblo cristiano, trayendo la palabra, cambiando la palabra, perdón, distorsionando la palabra. Y ya es bíblico, ¿no? Que en los últimos tiempos, que ya estamos, sabemos que estamos en estos últimos tiempos, a principio de dolores, yo diría ya a principio, ya no a principio, sino a mitad. Yo, desde mi percepción, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque a medida que uno va viendo la maldad cada día se incrementa, la maldad, como lo dijo Jesucristo, cada día es peor y peor y peor. Entonces uno se da cuenta que el tiempo ya no, los días se van acortando. Y uno se da cuenta que ya no es principio, sino que ya estamos como a mitad, diría yo, ¿no? Pero eso solamente lo sabe el Señor, pero las señales dicen algo. El punto, mis amados hermanos y amigos, familia que me estás escuchando, es que Dios es un Dios de amor, efectivamente, pero es un Dios también que juzgará. Se ha creado, yo he escuchado la teoría, o he escuchado por allí, que cómo es posible que Dios va a enviar a una persona al infierno eternamente. Pues la Biblia lo dice claramente. Jesucristo lo dice que va a separar para hacer una analogía, entre ovejas y cabras. Va a separarlo. Me pregunto, pues lo digo así, lo digo totalmente, Fidel Castro, un hombre que todo el mundo sabe malo, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Todo el mundo sabe eso. Algunos seguidores, pues, precisamente Dios los entregó a su concupiscencia y a su maldad. Pero los que Dios nos ha permitido y nos ha abierto los ojos, podemos ver la maldad de los hombres, la maldad. Y este señor hizo muchas maldades, hizo muchos males, hizo muchas cosas malas. Públicamente eso está dicho. De hecho, nada más mirar a Cuba, cómo está ese pobre país, sumergido en la pobreza y en la miseria, a raíz de este hombre que he escuchado muchas cosas malas, violador y en fin. ¿Dónde cree que Dios va a mandar a este hombre? ¿Lo va simplemente
porque es amor, lo va a llevar al cielo. No, el Dios que yo conozco, el que me presenta esta palabra, no es así. La Biblia dice claramente que algunos serán lanzados al lago de fuego. Y hablo de unos porque, o muchos serán lanzados al lago de fuego. Lo dice Jesucristo. Dice Jesucristo. Dice que nos arrepentamos de nuestros pecados para que no venga después el ay o el crujir de dientes, dice Cristo, y no seamos lanzados al lago de fuego. Dice esta palabra. Dice esta palabra del Señor. Entonces podemos ver un Dios que es un juez. Pero a lo que Él nos llama siempre es al arrepentimiento. Pero tristemente, nuestra maldad, y la palabra también lo dice, que preferimos mejor las tinieblas que la luz de Dios. Eso lo dice la palabra y el hombre se inclina siempre por la maldad. Pero hoy la invitación que el Señor nos hace a todos es tenerlo en cuenta y que nos guarde de caer en ese engaño y que Dios nos, en cierta manera, nos lleve a ese espíritu de engaño. Que ese espíritu de engaño nos deje y nos engañe, valga la redundancia, y caigamos, como dice aquí, en una mente reprobada. Dios de guardarnos. ¿Pero por qué? Por no tener en cuenta a Dios, por no tener la humildad, es lo que yo veo, la humildad del corazón correcto, que es la humildad de reconocer: Dios, te pido perdón por mis pecados, a pesar de que no estoy hablando de que mataste, no, me mientes. Es que el solo hecho de no reconocer a Dios es un pecado en sí, inmediatamente, dice la palabra. Pero cuando venimos delante de Él humildemente, como ese hombre publicano que dijo: Señor, no soy propicio a tu pecado, sé propicio a mí que soy un hombre pecador. Y la Biblia no habla ahí que el hombre de la Biblia no registra qué pecado, porque puede haber sido algo, una mentira o algo. Pero más sin embargo él reconoce su condición y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y es lo que Dios hoy nos demanda. Pueblo cristiano, todo lo que me estén escuchando es reconocerlo, tenerlo en cuenta, sus leyes, su palabra. No nos olvidemos, no lo despreciemos, porque la palabra aquí lo dice que si así como nosotros lo despreciamos, Él nos entregará para que nos entendamos cómo es el carácter de nuestro Dios. Así es el carácter de nuestro Dios. Él no es un Dios sinvergüenza que aprueba y que va a dejar que todo el mundo haga lo que haga. Y que sí, no. El Dios que yo conozco castigaba. Dice que mandó fuego sobre 400 profetas que lo que hacían era cosas, aberraciones. ¿Cómo un Dios va a patrocinar todo lo que hacían estos hombres que hasta quemaban a sus hijos delante de dioses falsos? ¿Cómo Dios va a patrocinar eso? Dios los castigaba. Mandó fuego con el profeta Elías. Porque Dios es un Dios justo. Y si no sucediera esto sería un caos. Esto fuera un caos total. Pero tenemos un Dios sabio, poderoso, soberano, y Él sabe. Pero el llamado hoy, lo que el Señor nos llama hoy, mis amados hermanos, es que lo tengamos en cuenta. Que no ignoremos sus voces, porque Dios nos sigue hablando. Él está hablando a tu corazón, a tu vida. No lo tengas en cuenta. No sigas teorías de hombre, no sigas teorías de lo que, porque yo pienso, siempre guíate por la palabra de Dios. No, si alguien te dice, no busques tus principios. Hoy en día muchos venden sus principios y lo ponen por encima de Dios, su beneficio. Buscan su beneficio y ponen sus principios por encima de los principios de Dios. No hagamos eso. No hagamos eso. Por unos cuantos pesos no vendas tus principios, los valores, los fundamentos de Dios, que Dios nos dio, la santidad, amarlo, buscarlo, agradarle en todo momento. Eso eso no tiene valor alguno para que sean comprados por cualquier cosa. No vendamos nuestros principios. Nuestros principios Dios los valora aún mucho más que 200 o cualquier peso que te den por ahí. Los principios delante de Dios, el amor, la fidelidad a Dios, vale mucho más que cualquier centavo que te puedan dar por ahí. Así que ten en cuenta a Dios y no nos dejemos guiar por las corrientes de este mundo. Y no dejemos y guardémonos de que Dios nos entregue por no tenerlo en cuenta, por querer seguir mis concupiscencias, mis deseos, mis anhelos, mis beneficios. La palabra de Dios lo dice. El que me ame, tome su cruz y sígame. Habla de morir, del yo. Eso habla el Señor.
Y eso es lo que hoy el Señor nos pone. Y termino con esta palabra que complementa esto que estoy compartiendo con ustedes, mis amados hermanos. En el Proverbio capítulo 3, versículo 5 y 6 y 7, que es una palabra muy hermosa. 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cierro esta palabra donde el Señor nos aconseja una vez más hoy. Hermanos, tengamos cuidado. Amigos, ten cuidado. Familia, ten cuidado. Ten en cuenta a Dios. No te dejes guiar por tus propias experiencias, por tus propias prudencias, como dice aquí, por lo que yo pienso. No. ¿Qué dice Dios acerca de tales temas, de esto, de esto? ¿Qué dice Dios acerca de esto? No caigamos en ese error. Y reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Tengámoslo en cuenta para que no seamos como lo que dice el Señor, nos entregue a mentes reprobadas. Como ya lo hizo el Señor en muchas veces en el pasado, que el Señor le hablaba al pueblo de Israel, le hablaba al pueblo de Israel. De hecho, dice la palabra también que el Señor mandó muchos profetas y no lo quisieron escuchar. Mas sin embargo, Dios los entregaba a sus propias maldades. Los entregaba. Es como el padre que le está diciendo o el papá que le está diciendo a su hijo, en ya una edad mayor, no una edad adulta, una edad madura, porque de pronto un niño se puede guiar, pero se guía y a veces el niño no hace caso, pero y de pronto sufre, como en ejemplo, el papá le está diciendo al niño, no metas el dedo ahí en la corriente, y el niño insiste y pasa corriente, de pronto es como que vale, ¿no? Porque más sin embargo, ya a una mayor edad, el papá o la mamá está viendo el peligro, está viendo el mal, ya tienen un poco más de experiencia de la vida y le están aconsejando al hijo, el hijo no quiere seguir ese consejo, siguen, pues el papá, ¿qué puede hacer? Dejarlo, tristemente. Así es Dios, nos entrega. Quieres seguir con tu maldad, quieres seguir con lo que tú te estoy aconsejando, te estoy hablando, te estoy diciendo que por aquí es, que yo soy el camino, la verdad y la vida, pero tú quieres seguir en esto, pues sé que a Dios le duele en el corazón eso, lo sé. Pero no podemos hacer nada. Dios nos dio libre albedrío y Él nos entrega por nuestra propia maldad. Pero en el fondo lo que hay es maldad. Y eso es lo que debemos cuidarnos. Que Dios guarde nuestros corazones de toda maldad, orgullo y autosuficiencia. Y que nos dé un corazón humilde que lo reconozcamos. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en los cielos, quiero darte gracias por esta palabra. Dios, ayúdanos a tenerte en cuenta. Hoy y siempre. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles donde las personas cada día no te tienen en cuenta. Cada día este mundo, Señor, se enfoca más en el yo, Señor. Y ese yo, Padre, trae, Señor, maldad, trae tantas cosas, Dios. Hasta tal punto, Señor, que nos puede llevar, Señor, a que tú nos entregues a una mente reprobada por el orgullo, Dios, y por la soberbia, que es lo que hay detrás de todo eso. Por favor, ayúdanos a tener un corazón humilde. Danos un nuevo corazón, como dice tu palabra, que te reconozca en todos nuestros caminos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no nos fiemos de nuestro corazón, sino que aprendamos, Señor, a reconocerte, a honrarte a ti, a buscarte y a obedecer lo que tú dices, Señor. Porque tú sí sabes, Señor amado, lo que nosotros debemos hacer. Tú sí sabes cómo son las cosas, Dios. Hay caminos que nos parecen bien, pero su final es de muerte, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde delante de ti y a reconocerte, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a la persona que está viendo este programa. Y si no te ha tenido en cuenta, oro, Dios, para que te tenga en cuenta, Padre. Oro para que pongas en su corazón el tenerte en cuenta, Dios, y que endereces su camino y su vida. Padre, Señor, ayúdanos cada día a vivir para ti y a serte fiel, Señor. Porque cada día la maldad, Señor, aumenta y está arrastrando a muchos. Guárdanos de caer ahí, Señor. Y entendamos, Dios, que así como eres un Dios de amor, eres un Dios de fuego consumidor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén y amén. Mi hermano, amigo, hermano, ten en cuenta a Dios. No lo saques de la ecuación, como digo yo. Tenlo en cuenta siempre. Ten en cuenta a Dios en todas tus decisiones, en todo lo que hagas. Tenlo en cuenta, ponlo siempre allí. Y Él, dice la palabra,
guiará y enderezará tus veredas, tus caminos, y será medicina a tu cuerpo y a tus huesos. El tener en cuenta al Señor es garantía y bendición en esta vida y en la venidera. Quienes habló Harley Jiménez en su programa Conociendo la Verdad. Si este programa te habló, si quieres compartirlo, ayúdame a compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra, para que sea el Señor hablando a través de su espíritu, de su corazón, y que esa persona se vuelva a Dios hoy. Así que compártelo, déjame tu mensaje ahí en los cajitas de comentarios si necesitas oración, y seguimos adelante con la ayuda del Señor. Amén. Ten en cuenta a Dios y será de bendición para ti, tu alma y tu vida. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.